grabación. Y voy a compartir mi pantalla para que la puedan ver. Listo. Bueno, pues precisamente haciendo como un hincapié en esto de los reactivos Ceneval, resulta que una de las características dentro de la educación, ya sea primaria, secundaria, este, es relevante, es precisamente el diseño de un instrumento de evaluación, ¿sí? Y Sí. precisamente estos instrumentos de evaluación que generalmente nosotros utilizamos, pues son los exámenes. De tal forma que en México ya desde hace muchos años se ha estado trabajando pues con la estandarización o con la creación de un sistema que sea eficiente y que sea representativo para los alumnos, ¿sí? Entonces, Ceneval ha estado creando una estandarización de todos los exámenes que pues prácticamente se aplican a nivel nacional, de tal forma que actualmente se ha convertido pues en un organismo que representa y que da fe y legalidad en diversos procesos, ¿no? Por ejemplo, tenemos exámenes para primaria, secundaria y para preparatoria, para posgrado, ¿sí? Primaria y secundaria creo que son las pruebas ay, es que no me acuerdo cómo se llaman ahorita, Domina y igual, cosas por el estilo, ¿sí? Y en preparatoria también existen unas pruebas que pues literalmente miden el conocimiento y las competencias de los alumnos. Inclusive Ceneval está muy ligado a cumplir con los estándares de la OCDEC, ¿sí? De la Organización para el Desarrollo. Entonces, bueno, Ceneval ya tiene muchísimos años, ahorita no recuerdo la fecha, pero sí son más de 10 años, de 15 años, en el que ha estado trabajando precisamente para mejorar esta herramienta pues, de evaluación, ¿sí? De tal manera que en la actualidad, pues cuenta con varios tipos de exámenes, 4 primordialmente, que es el Exani 1, el Exani 2, el Exani 3 y el EGEL. Prácticamente el Exani 1 es para los alumnos que van a participar en el proceso de entrada a una preparatoria. El Exani 2 es para los que van de preparatoria hacia la licenciatura. Y el Exani 3 es los que quieren prácticamente estudiar un posgrado. Y los EGEL son aquellos exámenes que aplica Ceneval, pues para que las personas se puedan graduar o demuestren las competencias de una carrera. Hay EGLs para química, para biología, para casi todas las carreras. De hecho, sin temor a equivocarme, para todas las carreras. Sí, y entonces, ¿cómo es que ellos han creado pues esta metodología? Pues es un sistema ya muy secuenciado de diversas actividades, inclusive sus exámenes son tan estandarizados que se tienen que presentar con ciertas características, ¿no? Inclusive ellos escogen un número de lápiz, el lugar, tienen sedes autorizadas, no cualquier lugar puede aplicar un examen Ceneval, ¿sí? Y tienen tiempos, inclusive los sustentantes tienen que llevar su credencial de lector, se tienen que identificar muy bien, ¿sí? Sobre todo para producir evidencias que sean sólidas, que sean seguras y que pues fundamenten literalmente que el examen va a medir los conocimientos que se quieren realmente evidenciar, ¿sí? Por lo tanto, se garantiza que es un instrumento de evaluación válido. Entonces, pues nosotros como docentes deberíamos, no porque no todos lo hacemos, alinearnos con Ceneval. Ceneval inclusive tiene un montón de manuales libres en internet para que nosotros podamos, pues literalmente alinearnos con la forma de producir sus exámenes. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que nosotros en el aula generalmente evaluamos como creemos que se evalúa. Al menos desde el punto de vista de los exámenes, nosotros hacemos exámenes que creemos que así se hacen, ¿no? No los tenemos estandarizados. Entonces, una cosa que es muy importante en cualquier institución del país es que realmente el examen se convierta en un examen estandarizado, en un examen que pueda ser aplicado, por ejemplo, y competido desde el punto de vista de un alumno en cualquier lugar, ¿sí? Porque se supone que nosotros preparamos alumnos para que se desarrollen o evidencien sus competencias en todo el país. Sí, no, o inclusive pudiéramos tratar de demostrar a nivel mundial, ¿no? Por eso es que Ceneval se alinea con los patrones de la OCDEC,
¿sí? Entonces, el hecho de que este examen esté estandarizado, pues permite literalmente que, digamos, desde el punto de vista estadístico, se puedan medir las competencias de manera general en un alumno, ¿sí? De tal forma que ellos tienen inclusive puntajes, ¿no? No significa que el alumno pase o no pase, en el caso de Ceneval, ellos dicen, bueno, este alumno se alinea con las características necesarias que tiene un individuo para cursar el siguiente nivel. Bueno, sobre esto, entonces, si nosotros pudiéramos alinear con esta metodología, aprenderíamos a generar competencias especializadas en nuestros alumnos y a medir con certeza, con seguridad y sin ningún tipo de interferencia, pues literalmente los conocimientos de nuestros alumnos. ¿Qué es lo que necesita un alumno para ser evaluado o qué características debe de tener una evaluación? Bueno, de preferencia debe tener validada pues el instrumento de medición, es decir, mi examen debe tener características que cumplan con un patrón general, propio, individual, ya sea de la escuela, de la institución o inclusive a nivel de instituciones educativas para que pues literalmente tenga validez y represente algo seguro para nuestros estudiantes, que sea claro, que mida realmente cada reactivo en cada área y la prueba en su conjunto. Es decir, por ejemplo, muchas personas pueden fabricar un examen de ciertas características de una materia y, por ejemplo, te puedes encontrar que luego ponen preguntas, porque yo lo he visto, de cultura general, ¿no? De repente están hablando de matemáticas, derivadas integrales y al final, pregunta extra. ¿Dónde se originó ¿cómo podría decirse? El pan de muerto. 4 puntos. Entonces, pues, aunque tiene pertinencia con la cultura general, en realidad un buen instrumento de trabajo debe de tener estas características, ¿no? Que represente al área y no ese tipo de estímulos deben de ser aplicados pues en otra sesión, a lo mejor durante la clase o a lo mejor como parte de una gamificación, pero no en un examen que trata de evidenciar la competencia de un alumno. Debe estimar justamente y de manera confiable que el alumno domina un tema, ¿sí? Porque muchos profesores, por ejemplo, a veces por el tiempo, lo que hacen es que pues simple y sencillamente agarran cualquier examen que se encuentre dentro, pues de la materia, ¿no? Y a veces inclusive hasta lo pueden descargar de internet. Entonces, pues esto no es una estimación justa, porque aunque tú descargues un examen que fue elaborado en internet, seguramente vas a tener que checarlo. Tiene que ser confiable. ¿Qué tal que trae una terminología que tú no utilizaste en el aula y entonces se convierte pues en una estimación injusta y poco confiable? Entonces, estas características son las que debe tener una evaluación. Y entonces aquí entra el detalle. ¿Cómo le hago yo para que mis docentes puedan pues literalmente tener esa capacitación o ese entrenamiento para diseñar reactivos? Y para esto pues se requiere precisamente que mis docentes empiecen a generar reactivos primero de alta calidad, que todos mis docentes conozcan claramente el tema, que las especificaciones de un examen sean claras, que no tengan errores y que además exista una comisión o una academia técnica que revise los reactivos. Esto generalmente, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, lo estamos implementando con un sistema que se llama academias de trabajo. Cada academia está conformada por los docentes que impartimos la materia. Hay un presidente, hay un secretario y pues obviamente están los integrantes de la academia. Por ejemplo, yo pertenezco a la Academia de Ciencias Naturales y antes de que nosotros apliquemos un examen, tenemos que enviarlo a revisión a mínimo 3 pares o 3 compañeros de la institución, o en este caso de la academia, ¿sí? Para que revisen mis reactivos y chequen si el contenido es propio. Además, antes de iniciar el curso, nosotros hacemos una alineación de la planeación, en este caso, en donde nosotros decimos, bueno, del mes de enero al mes de marzo, vamos a abordar del tema módulo 1 al módulo 3 y todos tenemos que abordar los mismos módulos
para garantizar que está estandarizado el conocimiento y que el día que nosotros elaboremos un examen sea igual. Y además esto estandariza también a los grupos. Por ejemplo, si yo doy segundos, 3 segundos, y otro maestro da otros 3 segundos, luego una de las cosas que pueden suceder es que los alumnos o los mismos padres se enteren que el profesor A da las clases diferentes al profesor B, o inclusive aborda el contenido distinto. Y eso puede generar conflictos para la institución, pero también no es adecuado porque quiere decir que no estás estandarizando los procesos del conocimiento. Entonces, pues sí es muy recomendable, literalmente, pues que se estandaricen estos conocimientos para que el docente, el alumno, pues literalmente pueda estar ahí, literalmente cumpliendo con lo que tú le estás proponiendo en una planeación. Entonces, desde aquí la alineación es muy importante debido a prácticamente a esta situación, porque si no haces esa alineación, pues no vas a poder generar pues, evaluaciones de calidad. Entonces, la Academia de Revisión Técnica de Reactivos es muy importante porque te retroalimentan a ti, obviamente de la manera más educada, de la manera más correcta acerca de un reactivo. Inclusive te puede indicar si un reactivo está mal. A lo mejor pusiste que el inciso era A, la respuesta correcta, cuando en realidad es el inciso B. Y entonces, pues esto les genera a cada uno de los estudiantes, pues mayor seguridad, y a nosotros nos hace generar materiales de alta calidad, ¿sí? Por eso es que es tan importante este tema del instrumento de evaluación enfocado a los reactivos. Muy bien. Entonces, primero debo entender qué es un reactivo. Un reactivo, pues es una pregunta a contestar. Generalmente trata como de valorar o de demostrar la competencia de un alumno o evidenciar una destreza o una acción a realizar si domina, ¿sí? Por ejemplo, en matemáticas un problema, en química la selección de un compuesto químico, en español la estructura de un enunciado, en ciencias sociales un fenómeno sociológico, ¿sí? Y así me puedo ir en todas las materias, en geografía una ubicación, una descripción geográfica. Entonces siempre un reactivo, pues como les comentaba en la diapositiva anterior, tiene que tener esta característica de estar súper diseñado y debe de provocar, identificar la manifestación de algún comportamiento, una respuesta, una cualidad. No solamente el conocimiento, también puede ser un comportamiento. Eso es muy importante porque precisamente cuando diseñas un reactivo, lo que tienes que buscar, les decía a los docentes, no es te voy a reprobar, sino en realidad lo que tú estás, la finalidad real de un docente es garantizar el aprendizaje de sus alumnos, no a ver quién pasa y a ver quién reprueba, o jugar a ver cuántos repruebo, a ver cuántos paso, ¿no? Obviamente, esto es prácticamente la finalidad del conocimiento. Sí, un reactivo, el poder elaborar un buen reactivo, eso te va a permitir. Es como una especie de monitoreo estandarizada que te puede generar un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a las pruebas de psicología o a los test de psicología, en realidad son test estandarizados que te evidencian un comportamiento. Por lo tanto, en todas las demás materias deberíamos de poder evidenciar las cualidades de respuesta de nuestros alumnos para garantizar que realmente están cubriendo en la actualidad, pues con todas las competencias. Bien, entonces los reactivos tipo Ceneval van a tener clasificaciones. Sí, generalmente existen varios tipos de reactivos en Ceneval. Son dos categorías muy importantes. Por su formato, pueden existir reactivos de completamiento, como aparece aquí en esta parte, ¿sí? De cuestionamiento directo, de elección de elementos, de jerarquización y ordenamiento y relación de columnas. Existe otro que son los reactivos independientes y los multireactivos, ¿sí? Que en este caso solo veremos los multireactivos. Entonces, aquí surge la pregunta precisamente, ¿cómo nosotros hacemos un reactivo? ¿No? Casi por lo regular, todos tenemos un patrón,
Déjenme ver si ya tenemos más público. Ah, sí, tenemos a Yadira. Yadira, bienvenido. Maestra Lupita, aquí le voy a hacer una pregunta. Hoy vamos a estar muy personalizados. Y a Yadira, igual. Cuando elaboran un examen, ¿cómo lo hacen? De manera general. Pues bueno, yo tengo entendido que deben de ser la pregunta muy clara y claro, primero debo de tener conocimiento del tema. Entonces, Sí. la pregunta sea muy clara, que las contestaciones todas estén relacionadas con el tema, que todas más o menos tengan la misma extensión, que no se debe de poner las de excepto, todas menos, Ajá. eso no, pues en general Sí. eso, y que, bueno, pues hay de varias, de opción múltiple, de correlacionar, de contestar falso y verdadero, pero en general eso. Sí, fíjese, precisamente también está muy bien su sistema. En los otros talleres que he dado, lo que menciona la maestra Lupita, gracias Yaira, en los otros talleres que he dado, bueno, como son presenciales, luego es más dinámico, ¿no? Generalmente te dicen, pues sí, pones la pregunta y luego pones la opción A, B, C y D. ¿Y qué creen? Ese solamente es un tipo de reactivo. Y generalmente nosotros, casi todos los profesores, porque no hemos estado capacitados, generamos ese tipo de reactivos en el que es una pregunta con 4 opciones. Muchos siguen las características de que debe ser corto, de que se debe ser largo, ¿sí? Muchos ni siquiera sabemos que si va con mayúscula, si va con minúscula, por lo tanto, es muy interesante, pues lo que les decía, literalmente alinearse con Ceneval te permite además ir preparando a los alumnos para un examen Ceneval. Por ejemplo, pues hoy empiezan los exámenes o la siguiente semana empiezan los exámenes en la autónoma, entonces nuestros alumnos no están preparados ni siquiera para rellenar un óvalo. Eso es lo interesante precisamente de alinearnos con Ceneval, porque además de preparar a nuestros alumnos para el tipo de reactivo Ceneval, pues literalmente te alineas y permites que ellos practiquen durante toda su formación de secundaria, preparatoria, licenciatura, este tipo de exámenes para cuando ellos lo presenten no tengan problemas. Yo, por ejemplo, en un curso que doy privado para los alumnos de acceso a medicina, el semestre pasado empecé a implementar reactivos tipo Ceneval con rellenado de óvalo. Y entonces la mayoría se equivocaba por alumno hasta 3 veces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ellos presentan un examen Ceneval, pues se equivocan porque no están acostumbrados a rellenar óvalo o inclusive, pues eso les va a generar, pues literalmente un error. Y entonces, en Ceneval, una de las políticas es que el cuadernillo es sagrado. Sí, el cuadernillo no lo puedes echar a perder. Entonces, si nuestros alumnos no van preparados porque nuestros docentes o nuestra formación nunca lo han hecho, pues eso nos va a causar un gran problema. Inclusive yo mismo recuerdo cuando presenté los Cenevales, los distintos tipos que me han tocado, que uno de mis temores siempre fue ese, ¿no? Porque yo decía, chin, y si lo echo a perder, y aparte eso trae un impacto psicológico en el que tú estás más concentrado en no echar a perder el cuadernillo que en obtener o responder adecuadamente lo que se te pregunta. Por eso es que Ceneval es una de las mejores opciones, pues para precisamente para poder ir preparando a nuestros estudiantes de una manera segura para este tipo de exámenes, porque al final los van a presentar en todos lados, ¿no? Ceneval cada vez se va extendiendo más en sus tipos de reactivos, de tal forma que pues los vamos a encontrar muy seguramente en algunas instituciones ya hasta como exámenes de conocimiento fabricados por la institución. Ok, entonces siguiendo o bajo este tema, pues prácticamente el reactivo Ceneval, como aparece ahí en la diapositiva, es de diversos tipos, ¿sí? Ahí les presento en la diapositiva el tipo de reactivos que es de completamiento, es el primero. El segundo es de cuestionamiento directo. El tercero es de elección de elementos. El cuarto es de jerarquización u ordenamiento. El quinto es de relación de columnas. Y el último es multireactivo.
Ese es uno de los más complejos y que en realidad te podrían servir, sobre todo si das clases a nivel licenciatura, aunque también en secundaria y preparatoria también son muy aplicados. Perfecto, entonces sobre esto vamos a ir analizando cada uno de estas, cómo se elaboran, qué características tienen, para que en la siguiente clase, que es elaboración de exámenes en Google Forms, pues también nosotros ya apliquemos esto, ¿no? Que no nada más diseñemos exámenes simple y sencillamente de acuerdo a las características de Google Forms, sino que nosotros ajustemos al Google Forms para generar el reactivo que nosotros queramos, que en realidad casi cumple con todas las características de Ceneval. Hasta inclusive Google se ha alineado con este tipo pues literalmente de sistemas. Componentes de un reactivo: base, opciones y argumentación. Esto es muy complicado porque implica mucho tiempo para nosotros como docentes. Obviamente las primeras dos es sencillísima. Plantear el cuestionamiento o la pregunta que vas a hacer en un reactivo es algo sencillo. Relativamente es un tema que se revisó en clase y tú vas a proponer, pues obviamente, cuál es la pregunta. En el caso 2, propondrás cuáles son las respuestas, ¿sí? Pero aquí es donde muchos podemos patinarnos como docentes, porque las respuestas no son respuestas incorrectas las que se tienen que poner en un reactivo. Se tienen que poner distractores, no errores de una respuesta, ¿sí? O sea, tiene que ser muy lógico. De hecho, ese es uno de los errores que cometemos generalmente, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú le puedes poner, vamos a suponer un examen de cálculo o de alguna matemática, que tu resultado es 8.23, ¿no? Y entonces, para hacer el distractor, inciso A, el correcto va a ser 8.23, va a ser el A. Inciso B, 8.24. Inciso C, 8.25. Inciso D, 8.26. O sea, lo pones escalado. ¿Por qué? Porque quieres ver a ver si el alumno es capaz de seleccionar. ¿Y qué creen? Eso es incorrecto. Lo que tendríamos que hacer es generar las opciones de respuesta con base a los posibles errores que el alumno puede tener durante el procedimiento. Si ese 8 sale de sumar 4 más 4, entonces vamos a suponer que el alumno no supo sumar y que en lugar de sumar restó, entonces tendrías que poner 4 menos 4. O que el alumno en lugar de sumar, dividió, o que el alumno en lugar de sumar, utilizó otro tipo de operación. Obviamente en este tipo de exámenes, pues este ejemplo es muy sencillo, pero si te vas a una ecuación de tercer grado para matemáticas, te darás cuenta que en los procedimientos hay muchos signos y entonces a lo mejor alguno no respetará el más menos o el menos menos o el más más. Esos son la forma en la que uno va a ir desarrollando, pues literalmente los distractores. Un ejemplo, por ejemplo, ya de áreas más biológicas, que es donde puedo ponerles un ejemplo más claro, es, vamos a suponer que yo les voy a poner, mencione cuál es el organelo que se encarga de producir o de transportar, sí, de transporte, cuál es el organelo que se encarga de transportar eh, nutrientes a la célula. Inciso A, la membrana. Inciso B, el intestino delgado. Inciso C, una sustancia química, cloruro de sodio. Inciso D, factores sociales. Ese es el peor ejemplo de reactivo Ceneval. Tienen que estar agrupados siempre en campos semánticos y tener opciones de distracción, ¿sí? No buscar o no utilizar términos que no están relacionados a ese tipo de reactivo. Y para que esto pueda suceder, tenemos que sustentar cada una de las respuestas. Argumentar por qué sí es la correcta, por qué no es la correcta. En un momento les voy a poner algunos ejemplos y nos va a quedar un poco más claro. Cuando tú te dedicas a enviar reactivos a Ceneval, hay un formato donde literalmente tienes que respetar esto. Les digo, nosotros como docentes generalmente nunca lo hacemos porque pues es por cuestiones prácticos y de tiempo, pero en realidad un buen examen debería estar fundamentado como se los voy a presentar a continuación, ¿sí?
Y obviamente debes de poner siempre pues tu fuente, de dónde sacaste el reactivo. ¿Por qué? Porque si tú haces estas 4 cosas, puedes ir generando bancos de reactivos. De tal forma que después de 1 año, después de 2 años, después de 3 años, vas a tener un banco de reactivos que inclusive puedes compartir con los otros docentes o enriquecer, y no tienes que estar generando reactivos cada vez que ocupas un examen. Esa es una cosa muy importante, ¿sí? Retomando el tema Ceneval, les digo que Ceneval, una vez que tienes muchas certificaciones, te puede garantizar o te puede invitar a participar a hacer reactivos. Tú puedes descargar los formatos en internet, pero pues obviamente requieres muchas credenciales, la verdad sí es un poquito complicado. Y una vez que tú ya literalmente tienes experiencia y tienes una credencial que te acredita como elaborador de reactivos tipo Ceneval, tú puedes mandar reactivos y por ahí escuché que los pagan bien, creo que los pagan como en 300 pesos cada reactivo que te aceptan. Entonces, pues es una buena opción para los que quieren trabajar en home office ahora, ¿no? Porque en realidad, pues sí, sí pagan muy bien los reactivos, pero sí es complicado. Yo alguna vez lo he pensado en hacerlo. Tengo varios compañeros que trabajan en eso. Y pues sí, sí, generan varios reactivos de ese tipo y les pagan bien. Entonces, pues por si alguien quiere seguir adentrándose, se puede ir ahí a la página de Ceneval a checarlos. Muy bien. Dígame, maestro. Perdón. ¿Sí me puedes otra vez explicar lo de que sean distractores y no errores? O sea, Sí. sí entiendo las palabras, pero el ejemplo. El distractor. El distractor, o sea, en realidad es algo que prácticamente tiene una relación con el tema, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la célula. Yo le voy desde el punto de vista biológico, creo que me va a entender un poquito más. Sí. Fíjese, si yo le puedo hacer una pregunta a un alumno que viene más adelante, le voy a decir, menciona o selecciona de las siguientes opciones cuál es el organelo que se encarga de producir energía en la célula. El inciso A va a ser la mitocondria, el inciso B es el ciclo de Krebs, el inciso C es la glucólisis y el inciso E va a ser el núcleo. Estos, el primero, obviamente, pues es la respuesta. La mitocondria es es el órgano, porque además el enunciado decía el órgano o el organelo que se encarga de producir energía. La glucólisis y la ciclo de Krebs, pues obviamente se van a llevar a cabo gracias a prácticamente vamos a suponer el ciclo de Krebs en la mitocondria y la glucólisis en la célula, pero tienen que ver con la energía. Entonces, esos son distractores porque estás distrayendo la atención del alumno. Tú le estás diciendo que te mencione el órgano, o sea, las palabras claves son energía, digámoslo ahí. Cuando el alumno lee el enunciado, lo primero que dice, aquí me está preguntando que cómo se produce la energía en la célula. Se distrajo, porque yo le pregunté cuál es el órgano que produce la energía en la célula, pero él se distrajo con las palabras de energía, literalmente. Entonces él dice, sí, claro, el de la energía es, no, pues ¿cuál será? Y a veces hasta se queda en glucólisis o ciclo de Krebs. Ah, porque yo me acuerdo que la glucólisis era el rompimiento de la molécula, pero donde se producen son los electrones en el ciclo de Krebs. Sí, ciclo de Krebs. Y lo subrayan porque ese es el distractor. El distractor literalmente es el elemento que pues literalmente va a distraer a nuestros alumnos. Tú ahí le estás lanzando la pregunta de energía y ni siquiera una de las cuestiones que hace Ceneval es que toma muy en cuenta la lectura y la comprensión del reactivo. Es una competencia que está valorando, que al momento que tú leas una frase, comprendas perfectamente que entiendas lo que dice, ¿no? Entonces, pues desde ahí se empieza a generar este tipo de competencias. Yo al principio, cuando empezaba a dar clases, yo no sabía nada de esto, yo les hacía los exámenes como les comentaba, así al azar, ¿no? O sea, y me acuerdo una vez que ya cuando empecé a implementar los nuevos exámenes, después de que tomé los cursos de Ceneval, me dijo un alumno y me dio mucha gracia, pero entendí la importancia. Ay, no, profe, dice, antes sus exámenes estaban difíciles. Dice, pero ahora están peor. Pues dice, porque tengo que usar la lógica. Dice, utilizan muchas cosas. Es como si estuviera rellenando un cuestionario de esos de Sudoku y cosas donde te ponen palabras para distraerte. Y dije, oh, creo que sí los hice bien, ¿no? Porque en realidad esa es la finalidad, maestra, distraer.
Y a veces pues puedes inclusive poner algo que realmente no sea la respuesta como tal correcta, pero que tampoco puede ser un error, porque el núcleo pues sí forma parte de la célula, ¿no? No se encarga de la energía, pero forma parte de la célula, es del mismo campo semántico. Pero, por ejemplo, si yo le hubiera puesto genética, pues es un error, ¿sí? Porque nada tiene que ver el organelo, la producción de la energía, pues con la genética, ¿no? O le pongo, como hace rato el ejemplo, ¿no? Sistema digestivo. O sea, no, tiene que ser algo muy, muy cercano, del mismo campo semántico del conocimiento, para evitar eso, ¿sí? Y entonces, pues te vas a dar cuenta que los exámenes, inclusive son más difíciles para ellos, porque ahora tienen que estar atentos a la lógica y a la descripción de la lectura del mismo reactivo, porque a veces uno en el modo de complejidad pretende dar esa complejidad al reactivo, pero en realidad lo que está haciendo es que se lo pone más fácil. La lógica es un poco más complicada sobre todo para demostrar competencias, ¿sí? Y Muy bien. entonces, por ejemplo, si yo, una pregunta es, ¿cuál es el artículo del derecho a la protección de la salud? Y el correcto es el cuarto. Pero sí, yo luego les pongo el quinto, el cuarto. Ahí lo que hay que hacer, maestra, es checar cuáles artículos tienen relación con la salud, cuáles describen el mismo contexto de los artículos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que me dice ese que del artículo, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, artículos, ahora sí me barrió, maestra. Vamos a suponer el del número 3 que es de la educación, ¿no? Para Sí. más o menos entrar en contexto. El artículo 3 es de la educación. Entonces yo como docente ya sé que el artículo 3 describe la laicidad y la educación gratuita para todos. Entonces debo de buscar otros 3 artículos que pues describan a lo mejor las características de la educación, no como el 3, pero que tengan en su texto la Sí. descripción de la educación, de ese contexto, ¿no? ¿Por Perfecto. qué? Porque entonces usted va a utilizar artículos de derecho del mismo campo semántico. Sin embargo, si usted les pone el 3 de la educación y luego les pone el 27 de los bienes de la nación y luego les pone otros 2 que son, no sé, de la minería y otro, pues no, ellos prácticamente van a decir, nah, el 27 es de la minería. O sea, ellos ya saben que esos 3, que no es el 3, Sí. no pertenecen a la educación. Cuando tú les pones 4 artículos que son de la educación, van a hacer esto, porque se van a confundir de, ay, pero ¿qué tipo de...? Por eso también tiene que ser muy clara la descripción en la parte de arriba, para que ellos también sepan qué deben de seleccionar. Y es precisamente esta competencia la que se busca, ¿no? Que en realidad ellos razonen. De hecho, en Ceneval valoran tres puntos muy importantes, que es la cuestión verbal, la cuestión lógica matemática, y hay otra que se me pasó ahorita, ¿sí? Creo que tiene que ver, creo, con la lectura y comprensión. Esas 3 grandes áreas en realidad son las que deberíamos evaluar en todas las materias junto con el conocimiento. Por eso es que se vuelve tan selectivo. Y precisamente en la siguiente diapositiva explico parte de esto, ¿no? Lo Ok, que, gracias. de nada, maestra, de las características del reactivo. Apegarnos al contenido del temario, ¿sí? Vamos a evaluar saberes educativos vigentes, ¿sí? Las competencias de las que le estoy hablando. Y responden a la taxonomía de Bloom. No sé si se acuerdan de la taxonomía de Bloom de la primer clase de neuroeducación, que precisamente responde a que los alumnos van a aprender mejor cuando están practicando, cuando están haciendo, más que cuando están memorizando. Por eso decíamos que el conocimiento tiene que ser activo en el salón, hacer infografías. Entonces, generalmente los reactivos tipo Ceneval van a responder a esa naturaleza de la taxonomía de Bloom, de hacer. O sea, cuando tú le pones una pregunta a un alumno, más que teórica, es como una especie de reacción a cómo hacer la respuesta, ¿sí? Esa es una de las características. Creación original del elaborador, lo que les comentaba al inicio de la presentación. Casi todos por comodidad, pues tengo examen mañana, ahorita a las 5 y ahorita estoy dando el curso. No importa, ahorita les voy a hacer un examen de biología, al cabo la biología es igual aquí y en China. Y agarro el de las Islas Canarias, ¿no? Y se los paso y se los aplico y ya estando ahí viendo, dijo, al cabo luego hago la clave.
Alguien va a decir, oiga, profe, pero es que aquí me está preguntando que cuál es la taxonomía que se presenta en el ecosistema de las sevillanas, ¿no? Y te quedas así, ¿por qué viene esa pregunta? Pues como ni siquiera la leíste, pues resulta que trae preguntas de contextualización referente al lugar donde se está aplicando el examen. Por eso es que debe ser de una creación original, ¿sí? Y la puedes ponderar a tu criterio, ¿sí? También eso es muy importante. Debe tener vocabulario adecuado a la población objetivo. Sí, por ejemplo, si yo estoy evaluando los saberes o conocimientos de una persona de secundaria y luego yo le pongo el nombre científico de la manzanilla o chamomilla matriarcare, pues entonces si le digo, ¿de qué color es la chamomilla matriarcare? Se van a quedar así. ¿Por qué? Porque ellos todavía no están en ese contexto. Sin embargo, si se lo pongo a un estudiante de licenciatura, de las siguientes características, selecciona cuál es el color que presenta una planta de chamomilla matriarcaria enferma, ellos ya saben quién es ella, ¿no? Pero uno de secundaria no, inclusive tal vez difícilmente uno de prepa. Entonces hay que utilizar contextos y vocabulario adecuado, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa es no les pongas o no hagas un reactivo utilizando situaciones que no son comprensibles para el estudiante. De repente les puedo decir, de la siguiente texto acerca de la independencia de India, dígame cuál es la vestimenta, cómo se le llama el vestido típico de la India, ¿no? Pues no, porque no es una situación común. Entonces hay que tratar de relacionar primero el contenido, segundo, la población objetivo y obviamente tercero, la situación del sustentante, el contexto, ¿sí? No hay que tampoco volvernos muy especializados porque va dirigido a un tipo de estudiantes. A lo mejor esa pregunta para geografía, a lo mejor sí es válida, ¿no? O sea, hay como ese tipo de situaciones que hay que utilizarlas y contextualizarlas. No utilizar modismos, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Luis un modismo, algo. Ah, ya sé cuál es, que me da mucha risa que yo no soy de aquí, entonces pues, me da mucha risa cuando lo escucho. Le llaman que la choquía, ¿no? Entonces, si yo pongo en un examen Ceneval un reactivo donde les diga, el olor del ácido nítrico es muy similar a la choquía, selecciona la fórmula adecuada para esto, ¿no? Pues a lo mejor si lo hacen en Chihuahua, van a decir, ¿y eso qué es? O si lo hacen en Veracruz, a lo mejor le llaman a ese olor de otra forma. Esas son las palabras que uno debe de evitar precisamente en los reactivos tipo Ceneval, sobre todo los modismos, ¿sí? Para evitar, pues literalmente que el alumno se confunda. Y obviamente, una cosa es que es muy importante no poner información que sea ofensiva para un grupo social. No reactivos machistas, no reactivos que excluyan la identidad de género, no reactivos que hagan alusión al color, ¿no? E inclusive esto es muy debatido porque hace muchos años, por ejemplo en primaria, siempre había ejercicios como Pedrito el Negro, o Toña la Negra, o Cuquita la Güera, o cosas así. No debes de poner este tipo de contextos porque pues obviamente el reactivo no está diseñado para eso, ¿sí? Porque además, acuérdense que un reactivo es un estímulo para nuestro alumno. Hay reactivos que nunca se le van a olvidar, ¿no? Simple y sencillamente. Entonces, es muy importante esta última parte, ¿ok? Bueno, siguiendo sobre esto, vamos a avanzar ahora de una manera ya más visual, cómo se hacen estos reactivos. Aquí les presento la estructura de un reactivo, la base, este es el ejemplo que le mencioné, maestra. De todos los componentes celulares, seleccione cuál de ellos es el encargado de proporcionar energía a los procesos celulares. Ahí puse el ciclo de Krebs en el inciso A, la mitocondria, la glucólisis y la membrana celular. Estos, pues obviamente son distractores, ¿no? Porque literalmente la mitocondria y el ciclo de Krebs tienen que ver con energía. La membrana, pues no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver con energía por el transporte ATP para un alumno que lo comprenda. Entonces le está dando distracción de realmente la respuesta correcta, ¿sí? Y esto es muy importante, la argumentación. La argumentación, yo por eso les comento que cuando hacen un reactivo, este es lo que tendría que escribir, literalmente. Base, opciones de respuesta y argumentación. Así es como se los manda uno a Ceneval para ver si le paga.
¿sí? Le mandas y le mandas la argumentación. Inciso A es un proceso celular donde efectivamente ocurren procesos de producción de energía. Inciso B es el órgano donde ocurre la glucólisis y el ciclo de Krebs, responsables de la producción de energía. El inciso C es un proceso donde efectivamente ocurren procesos de producción de energía, pero no está respondiendo a la pregunta, ¿sí? Y finalmente dice, es un órgano de protección celular y no produce energía para el uso de la célula. O sea, literalmente es la estructura que le vamos dando a un reactivo tipo Ceneval. Base, opciones y argumentación. Eso de ley en cualquiera. Ahora bien, cada uno de ellos va a tener distintas formas. Por ejemplo, vamos a abordar cada uno de ellos. El primero, el reactivo de completamiento. Este reactivo se presenta por medio de enunciados o secuencias alfanuméricas o gráficas o imágenes a las que les va a faltar o se va a omitir un dato y se señalan en una línea, ¿sí? En las opciones de respuesta siempre se incluyen los elementos que deben de completar los espacios en blanco. O sea, sé que literalmente, y es un error que como cometemos comúnmente, un reactivo de completamiento debe de tener espacios, pero no espacios al azar o los que yo quiera o donde yo quiera o como yo quiera, sino que tienen que tener secuencia lógica y también sus respuestas deben de tener ¿cómo se podría decir? Una situación que describa lo que está ocurriendo. Ejemplo, escrito. Ahí tenemos, de acuerdo con las leyes de Newton, la masa es igual a la espacio por unidad de espacio. Energía, peso, potencia, volumen, fuerza, aceleración, densidad, superficie. Solo términos relacionados con las leyes de Newton. No debe de haber nada distinto a esto. No voy a poner aquí, por ejemplo, oxidación, reducción, porque eso es de química. No le voy a poner aquí, por ejemplo, no sé, se me ocurre que lo he visto en exámenes, si es posible, que diga, mm, retículo, membrana. No, tiene que ser todo respecto a esto. Aunque no lo crean, sí existen personas que lo ponen. Y entonces, cuando desarrollamos este tipo de reactivos, hay que cumplir ciertas reglas. ¿Cuáles son? Que haya máximo 3 espacios en blanco. No hay que alucinarnos de poner 10, 14, porque he visto también exámenes donde ponen un super párrafo y tienen hasta 7 u 8 espacios en blanco. Y en sus opciones de respuesta luego ponen así seguidos las 8 opciones. No. Para un reactivo eficiente deben de ser máximo 3 espacios, máximo, ¿sí? Y estos espacios no deben de iniciar ni terminar en la oración, cosa que pasa muy común. Si ustedes le ponen ahorita a buscar en Google reactivos de completamiento o reactivos en general, pueden encontrarse este tipo de cosas en las que ponen aquí, inclusive, no debe de ser seguido de un artículo. Si aquí fuera el, raya, estaría mal. Tiene que ser relacionado dentro del contexto de la oración, ¿sí? De tal forma que debe de ocurrir. Ahora bien, si pones una imagen, también tienes que cuidar en la imagen que lleve una base. No nada más es poner la imagen y ya, sino que tienes que poner en la imagen el espacio en blanco. Vamos a suponer que yo quiero que un alumno me identifique los puntos vulnerables de una estructura, ¿no? Por ejemplo, de una estructura de un edificio, ¿sí? Y quiero que me diga cómo se llama cada uno. No nada más le voy a poner la imagen, sino que también le voy a poner el nombre, pues literalmente, de la estructura. Déjenme, pongo mi lápiz para ir haciendo más evidente todo esto. Fíjate que lo que a mí me pasó, Ajá. como examen que puse, por ejemplo, si no escribían bien la palabra, ya se las tomaba como mal. Por ejemplo, yo un caso dentro de la bioética que es el caso Tuskegee. Entonces, si no lo escribían exactamente como es el nombre,
ya se las ponía mal, pero pues el muchacho sí tenía idea de qué era. O por Ajá. ejemplo los acentos. Si no le ponen el acento, ya se las toma como mal. O si, por ejemplo, la verdad sí, un día les dije en la primer examen que cuál era mi nombre, en razón de las preguntas que dicen que uno, dices tú que uno no debe de preguntar eso. Yo les pregunté, ¿cuál es el nombre de la profesora? Y Ajá. entonces unos me ponían MA, punto. Otros María, completo. Otros no me ponían María, nada más Guadalupe. Entonces ya se las ponía mal. Y en realidad, pues sí tenía idea el muchacho. Entonces eso fue Sí, lo que me pasó. Entonces uno debe de ser extremadamente preciso, ¿verdad? claro. Sí, efectivamente, maestra. Lo que pasa es que es lo que le comentaba, no estamos capacitados. Casi la mayoría de nosotros somos, no somos pedagogos, para empezar, ¿no? Somos, licenciados o maestros o doctores o qué sé yo. Y entonces, pues no estamos tan familiarizados con la pedagogía, que no nos justifica, ¿no? Porque en realidad todos nuestros procesos profesionales deben ser objetivos, ¿sí? Entonces, fíjese, eso que me acaba de decir es muy común. Le digo que yo lo he visto en esto, sobre todo porque ya tengo varios años de presidente de la academia de mi institución. Y entonces ahí precisamente pues revisamos este tipo de cosas. Y sí nos llama mucho la atención, sobre todo los maestros nuevos que llegan y se incorporan con nosotros cuando hacen un examen, sufren y se enojan, porque, o sea, muchas preguntas se las votamos y no en el mal sentido, obviamente con la cuestión objetiva, porque precisamente eso es lo que buscamos, ser bien objetivos y no salirnos del tema. A lo mejor lo que usted me comenta de preguntarles el nombre o los acentos puede incluirse en una actividad de gamificación. Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? A ver, chicos, ¿cómo están en ortografía? No, pues qué bien. ¿Saben qué? El día de hoy vamos a hacer una actividad de química, de biología, pero ¿en qué creen? La competencia o la rúbrica que yo voy a evaluar va a ser la redacción, la puntuación, va a ser la ortografía, ¿sí? Y a lo mejor la creatividad. Y les pones ahí una rúbrica. Y entonces el niño o el alumno, el adolescente, el estudiante de licenciatura, va a decir, no, ya me voy a poner más listo porque esta maestra está revisando creatividad y cosas de ortografía. Y entonces la próxima vez que tú le hagas una actividad, aunque no le digas, él lo va a tomar en cuenta porque va a decir, donde a la maestra Lupita se le ocurra revisar lo que hizo el otro día. Y eso les da más satisfacción a que en un examen tú se las pongas mal porque le pusieron mal el acento. Que Sí. obviamente deben de hacerlo, sobre todo en las cuestiones digitales, a veces las computadoras no lo hacen, pero ese tipo de conocimiento tú lo tienes que inculcar durante la formación, no durante una evaluación. Ah, Porque, por ejemplo, para empezar, yo te quiero preguntar, ¿alguna vez tú les dijiste o les diste una clase de ortografía a lo largo del contenido? pues no. Exactamente. Y entonces, por eso dice Ceneval que nosotros tenemos que evaluar lo que vimos en clase. Si, por ejemplo, tú ya le incluiste la ortografía en el ejercicio que te acabo de mencionar, tú ya lo puedes evaluar. Porque tú les hiciste una actividad en donde les dijiste, en el tema número 4 vamos a hacer ortografía. O les dices, durante el parcial 1, vamos a tener 5 ejercicios y te invertas el nombre de este tipo de ejercicio. Ejercicio de reacción, ejercicio de lógica, ejercicio de ortografía. O te puedes volver creativo. Y entonces les dices, en el examen van a venir ejercicios como los que hicimos y puedes poner un ejercicio inclusive de la misma clase modificado en donde tú puedas evidenciar de las siguientes preguntas o palabras, ¿cuáles se acentúan? ¿Sí? Por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita, nada más ahorita que me platicaste esto, déjame activar el lápiz. Ahorita que me mencionaste esto de la ortografía, se me ocurre precisamente, pluma, que puedas poner una frase, lo voy a hacer muy descriptivo, ¿no? Aquí, de completamiento. Y aquí, por ejemplo, en le vamos a poner un espacio, ahí, ¿no? Vamos a suponer que este es de completamiento y aquí está el espacio y luego, esta va a ser también la segunda línea, va a ser completamiento y luego aquí, ¿no? Aquí va el punto, etc. Y en este espacio son las palabras que se acentúan y entonces tú ya las pones, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D,
Y aquí vas a poner las posibles palabras que se acentúan y cómo se acentúan. ¿Sí? Ese es un ejercicio que inclusive es una forma de revisar ortografía, sí, pero tienes que volverte creativo en cuanto al reactivo Ceneval, ¿sí? Eso es una de las cosas muy importantes que debemos de considerar. Y bueno, cuando hacemos ya la respuesta, esto es para la base, no espacios antes ni después, en medio, y no más de 3 espacios, salvo sea una imagen. Igual, como les decía antes de avanzar, una imagen, si yo lo que quiero es que identifique aquí, identifique aquí, identifique aquí, debe llevar una redacción donde se incluya lo que está identificando, ¿sí? No solamente, este, por ejemplo, aquí debería ir 1, aquí debería ir 2 y aquí debería ir 3. No solamente las opciones de respuesta, sino debe de llevar su base, siempre, siempre. Por ejemplo, si aquí yo quiero, en el siguiente edificio, identifica los puntos vulnerables de fractura, ¿no? Y le puedes poner aquí, el edificio alfa presenta características de fractura X que se caracteriza por en donde la fractura E es más agresiva que la fractura fulana de tal. Pero tienes que poner un contexto siempre. No puedes poner ese tipo de situaciones nada más. Sí, es muy importante, sobre todo por las cuestiones de lógica. Cuando ya le vas a poner las respuestas, todas las respuestas para un completamiento tienen que ser en minúscula, salvo los nombres propios. Deben de estar separados por pues literalmente un guión alto, ¿sí? Como tal. Sí, cuando son palabras se separa por un espacio en cada uno, como aparece aquí, espacio, espacio, ¿sí? Y finalmente la longitud debe de ser siempre muy parecida a en todas, ¿no? O sea, no debes de poner palabras muy cortas. De hecho, esta está un poquito más corta. Se debería de buscar una opción en donde tengan literalmente la misma longitud de las palabras, porque vas a encontrar luego en textos que el inciso A llega hasta acá, el inciso B llega hasta aquí, el inciso C llega hasta acá, el inciso D llega hasta aquí. Eso no es estandarizar, eso se ve un poquito mal. Y entonces, pues sí nos proponen que sigamos lo más que podamos estas reglas para generar exámenes de este tipo, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, pero ahora en lugar de palabras vamos a usar números. Esto es de química, por ejemplo. Dice, ¿cuáles coeficientes balancean correctamente la ecuación? Aquí ellos tienen que seleccionar una especie de números. Como pueden observar, máximo 5 espacios para gráficas o figuras o ecuaciones. Sí, en este caso es una ecuación. No puedo poner una ecuación, que luego en química yo lo hacía mucho, con una reacción sota, en donde están acá hasta 10 componentes. No, tiene que ser de máximo 5. Y entonces, ya que identifiqué esto, ¿sí? Aquí se ordena por medio de elementos con comas. Como son números lo que yo voy a utilizar, cuando hablamos de números, hay que poner comas en lugar de espacios y de guión alto, ¿sí? Y además, hay que checar que los números, pues literalmente estén ordenados, ¿sí? Como puedes observar aquí, de A hacia D, están en orden ascendente, 1, 1, 2, 3. No puedo poner acá el 3, no puedo poner acá el 2 y luego acá el 1. Siempre tiene que ir en este orden, ¿sí? Es muy recomendable en reactivo Ceneval, por ejemplo, hacer duplicados 1, 1, 2, 2, ¿sí? Sobre todo cuando la respuesta, por ejemplo, si aquí la respuesta, el inciso fuera el D, es muy recomendable que acá también hubiera un 3 porque literalmente luego pues van a decir, pues si no, es la única diferente, ¿no? Entonces es empezar como a jugar un poquito con esta lógica cuando se pueda, ¿sí? En este caso creo que es difícil poner acá el 3 porque, no, sí lo puedes, tendrías que invertir, si aquí es 1, 2, tendrías que invertirlo. Podrías poner acá 2, 1, ¿sí? Y ya te quedarían 2 de 3 y 2 de 1. Generalmente lo que a veces cuando yo hago reactivos es en lo que te tardas en estar acomodando esto. Por eso es muy importante ir generando reactivos a conciencia para después utilizarlos. O sea, en el que tú ya lo revisaste y luego esto yo se lo mando a la academia y me dicen, no, ¿sabes qué? Fíjate que te faltó aquí porque pues es el único que tiene 3. ¿Cómo ves si en lugar de poner 2 lo pasas para acá y lo dejas 3, 2, 1? Ah, perfecto. Pero tienes que checar también que ese orden ascendente, que será, sí quedará, porque 1, 2, 3, sí quedará bien.
Entonces, estas son las cosas que uno revisa ya cuando hace los reactivos tipo Ceneval. Y la cosa más importante es indicar si es correcta la afirmación, ¿sí? O argumentarlas también. Y ahí tenemos un ejemplo de argumentación. ¿Cuál es la incorrecta? ¿Cuál es la incorrecta? ¿Cuál es la incorrecta? ¿Y cuál es la correcta? Y nos está señalando, pues literalmente, por qué es la correcta y por qué es la incorrecta. ¿Sí? Ahí pueden apreciar que la correcta dice, se tiene el mismo número de átomos de hidrógeno y nitrógeno en los reactivos y en los productos. Y en las otras les describen por qué es la incorrecta. Ujú. Acuérdense que es diferente incorrecto a error, ¿sí? Entonces no debemos de poner errores en los exámenes, sino tenemos que poner opciones incorrectas, ¿sí? Entonces, pues literalmente esta es la forma en la que se hace la de completamiento. Si se fijan, realmente no es complicado, es laborioso, ¿sí? Tienes que checar, por ejemplo, si ahorita ustedes quieren empezar a hacer sus ejercicios de este tipo de reactivos, lo primero que van a hacer es crear su base, que no tenga más de 3 en el caso de una oración y que no tenga más de 5 en el caso de una ecuación. Ya generaste la base. Muy bien. Y ahora las respuestas, pero para imaginarte las respuestas luego tienes que andar buscando hasta en internet cuáles son las respuestas relacionadas al campo semántico con la misma longitud. Ya después de eso, tienes que escribirlas en minúsculas y separadas con el espacio, ¿sí? Las opciones siempre van en mayúscula, A, B, C y D, siempre van en mayúscula. Entonces, pues ahí empieza el reto, ¿no? Por ejemplo, acá pues ya son 3 espacios y luego cómo les voy a hacer las combinaciones. Y obviamente les digo, esta parte es muy recomendable, pero no todos la hacemos. Pero a lo mejor en el momento que haces tu reactivo, pues sí considerar la argumentación. Si no la quieres escribir, pensar con esta lógica de estas 3 son incorrectas, pero son distractores, ¿no? O sea, ir Oye, pensando, dígame, maestra. Antonio, pero ¿cómo le hace uno? Porque pues uno luego se tiene en hacer las preguntas, pero luego cuando es el examen en línea, los alumnos los copian, les toman foto y te las queman ya. Ahí lo que podemos hacer es generar varios tipos de exámenes o no sé si maestra, si en este caso usted esté utilizando el sistema de orden aleatorio en los exámenes que lo vamos a ver el viernes. Por ejemplo, en Google Forms viene una opción, me voy a meter un poquito nada más así como para explicarle y ya lo vemos en la siguiente clase, nada más como para una opción. Generalmente en Google Forms y la mayoría de las veces que aplicamos un examen en línea, no era este. Generalmente nos va a mostrar opciones. El día que hagamos este tipo de reactivos, les voy a mostrar muchas de las bondades que tiene este. Por ejemplo, aquí cuando haces una pregunta, te vas a esta opción y le pones ordenar aleatoriamente. ¿Qué le estás indicando aquí? Que tus preguntas, tus respuestas van a estar aleatorias. O sea, aunque tú pongas aquí la opción 1, la opción 1 les va a aparecer en otro lugar. Y luego te vas a configuración, ¿sí? Y vas a poner por acá en cuestionarios, no, aquí en general, ordenar preguntas aleatoriamente. Y eso te garantiza que sea más difícil copiar para los alumnos aún con foto, porque les vas a poner tiempo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo de los exámenes que ya tengo hechos con esta característica. ¿Dónde está? Vamos a poner este de carbohidratos, ¿dónde está? Vamos a poner este. No, está muy chiquito. Bueno, es para que vean. Por ejemplo, aquí les va a aparecer mi examen, como está. Ahí está el nombre completo. Y aquí está, por ejemplo, la pregunta número 1. Con respecto a la estructura primaria de las proteínas, ¿es falso qué? Y vienen sus opciones, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahí están estas 4 opciones. Entonces, ¿cómo lo ve mi alumno? Pues le voy a poner ahí vista previa. Sí, primero tiene que poner su nombre porque es una opción obligatoria que le recomendaba maestra, ¿se acuerdan? Sí. Y vean, no es la misma pregunta. Unidades fundamentales de las proteínas y vean las opciones de respuesta, ¿sí? O sea, no apareció la pregunta que tengo al inicio yo, acá. Vean. Sí, esta es la primera pregunta. Esta es la segunda. Acá sí la puso en la segunda. Esta es la tercera. Acá esta es la tercera, no es la misma, ¿sí? Y entonces te las empieza a poner aleatoriamente y además te pone
las opciones distintas. Vamos a buscar unidades fundamentales de las proteínas. Aquí está, elastina, actina, ¿sí? Acá pone queratina y luego pone elastina. Te las combina, te hace combinación. Eso te puede ayudar a evitar que tus alumnos hagan esas opciones. Y recuerda siempre, pues, ponerles tiempo de literalmente al examen para que no haya problema. Luego les voy a enseñar, bueno, el viernes les voy a enseñar en el tiempo. Y así, tus reactivos en Eval, pues se van a volver más eficientes y literalmente vas a poder evitar esas cosas. Ahora bien, puedes generar también, cuando ya tienes un banco de reactivos en Ceneval, puedes cambiar tus preguntas y puedes generar hasta 2 versiones para un grupo. Entonces, si tú generas mínimo 2 versiones para un grupo, que es mucho trabajo, yo entiendo, y con este sistema aleatorizado, pues es casi imposible que se copien. Esa es una opción, maestra. Pues ahí es cuando uno tiene que empezar a buscar como las técnicas que le permitan a uno poder hacer más eficiente el trabajo. Porque sí es bien complicado, maestra, la entiendo perfectamente. Y ahora con lo de en línea, pues más. Sí. Desafortunadamente en Google Forms no hay versiones. En el que tiene Teams, puedes crear secciones de exámenes mezclándolos. Eso está bien padre porque también te ayuda mucho. Pero pues en Google Forms no nos deja. Voy a buscar por ahí una aplicación a ver si nos deja. Muy bien, entonces, segundo tipo de reactivos, cuestionamiento directo, que es lo que hacemos todos. Muy bien, eso somos expertos porque tenemos años practicándolo. Igual, base de la pregunta, ¿cuál es la utilidad de calcular la prueba de ácido a los estados financieros de una empresa? Siempre hay opciones A, B, C, D. Conocer el grado de apalancamiento, determinar la liquidez de la compañía, bla, bla, bla. Todos en mayúscula, ¿sí? Y si se fijan ahí, pues no hay pierde, porque todos lo sabemos hacer súper bien. Creo que es el reactivo que más se utiliza en los exámenes para evaluar. O sea, casi nadie le da diversificación en un examen. Sí, es muy poco probable, sobre todo en las áreas que son de teoría como biología, aquí, sociales, la que da la maestra de bioética y todas estas. Luego, a veces tienden a tener estas cosas, ¿no? Inclusive ya dirán, no me dejará mentir, cuando estábamos en la carrera, pues también, casi siempre los profes hacían este tipo de exámenes, ¿no? Inclusive en las maestrías son buenos para hacer este tipo de exámenes nada más. Entonces, pues no le da diversidad al conocimiento. Imagínate en un posgrado en donde todos tus docentes nada más te evalúen con este sistema, pues en realidad qué competencia estás generando para garantizar pues que estás aprendiendo adecuadamente. Entonces, por eso es muy importante que el reactivo Ceneval se tome en cuenta, sobre todo para estas cuestiones que les comentaba de formación. Y ahí viene lo más básico, incluir solo la información necesaria, no hagas una pregunta enorme y siempre terminar con un signo de puntuación. En este caso, como es una pregunta literalmente formulada, pues el punto del signo de interrogación cumple con la función, ¿no? Entonces, pues literalmente es muy sencillo hacer este tipo de reactivos, que les digo que nadie batallamos. Las opciones no deben ser más largas que la base, eso es muy importante. Si tu base tiene una determinada longitud, las opciones de respuesta no deben de salir, ¿sí? Deben de estar siempre alineadas a esto, ¿sí? La opción no debe ser más larga que la base y la base siempre debe terminar, sí, bueno, debe de ser en mayúscula, aquí, sí, siempre, 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 siempre. En caso contrario, pues hay que considerar las reglas, ¿no? Generalmente, casi todas las preguntas de cuestionamiento directo terminan con mayúsculas. Nunca he visto algún caso en el que le pongan la minúscula, ¿sí? Sobre todo. Salvo que sea con 2 puntos. Por ejemplo, si la base dice, ¿qué se me ocurre? Mm, de, haces una frase de descripción, no sé, vamos a, la pared es blanca debido a que, 2 puntos, ahí sí, entonces van a ir con minúsculas, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Pero en caso contrario siempre van a ser con mayúsculas, ¿sí? Esa es otra cosa que en las de opción múltiple luego tenemos, digo, en la de cuestionamiento directo, que casi todas las desarrollamos bajo este contexto, ¿no? La palanca es A, el fulano es B y así, ¿no? O sea, pero tienes que ser como más conciso en la redacción, que sea menos superficial, ¿no? Porque, por ejemplo, el bote
que está en la figura es de tamaño y le pones 2 puntos. Regular. O sea, no hay que buscar como que tengan una formalidad las preguntas también para que sean bonitas. Y pues obviamente también para la finalidad, ¿no? Que es el objetivo. Igual, la argumentación en estas siempre debe de ir incorrecta, correcta, incorrecta y correcta. Esto creo que se va a repetir en todas las diapositivas, pero bueno, como les digo que nosotros como docentes pocos lo practicamos, pero se los puse porque es literalmente lo que Ceneval sugiere. Elección de elemento. Esta es otra tipo de preguntas en la que nosotros presentamos una instrucción, presentamos una lista y ellos tienen que seleccionar una respuesta. Y aquí les pongo un ejemplo muy claro. Seleccione los elementos de la tabla periódica que corresponden al grupo 1A. De sus clases de química, ustedes van a recordar que el grupo 1A se encuentra aquí, en esta línea de la orilla. Por eso les puse la tabla periódica. Y que literalmente son ciertos elementos. Entonces aquí yo les puse los elementos que son y ellos tienen que seleccionar cuáles son los correctos de 6. No son 6 las respuestas correctas, van a ser 3. Entonces tú les pones 6 opciones de una lista y ellos solamente van a seleccionar 3. ¿Cuáles son las características de este reactivo? Igual, especificar claramente la instrucción. Selecciona los elementos de la tabla periódica que corresponden al grupo 1A. Como te puedes dar cuenta, es un campo semántico. O sea, algo pertenece a y lo que no esté ahí, no lo vas a seleccionar. Los elementos, pues obviamente tienen que ser del mismo campo semántico, en este caso de la tabla periódica, ¿sí? No le vas a poner otras cosas que no tengan que ver con los grupos. Puedes poner otras opciones, pero no les vas a poner los elementos de transición que están hasta abajo de la tabla periódica, sino que vas a poner todos los que se encuentran en líneas, en columnas, ¿sí? Para que ellos puedan seleccionar adecuadamente, no les vas a poner los que están horizontales, en mi caso, ¿no? En el caso de química, pero en otros casos, pues obviamente sí, por ejemplo, aquí selecciona los elementos, selecciona del siguiente grupo, a lo mejor los artículos que pertenecen al derecho de la bioética, no sé, se me ocurre, ¿no? Que sean 4, 3 y 2, no les vas a poner a aquellos que hablan del matrimonio o que les hablan de otras cosas, ¿no? Tienen que ser muy congruentes, les digo, el contexto siempre es importante. Máximo 7 elementos, generalmente yo les recomiendo 6. En la práctica de combinación es más fácil combinar 6 que combinar 7. ¿Sí? Cuando haces las respuestas es más fácil combinar 6 que combinar 7 porque luego te quedan las respuestas amorfas. ¿Sí? Las viñetas siempre llevan punto y estos siempre van con mayúscula. Cuando haces tus opciones de respuesta, ¿sí? Igual las opciones en mayúscula, acuérdense, y los números, les decía que por eso a mí me gusta utilizar 6, para que siempre queden todos parejitos de A3, de A3, de A3, de A3, porque si no, cuando tienen 7, pues el alumno puede identificar que falta uno de de estos y puede decir, pues esa puede ser la opción correcta, ¿sí? Entonces es más difícil acomodar. Nunca pongan la opción de 4, siempre tiene que estar a la par de 3. Aunque tenga 7, tienen que tener 3, ¿sí? Evitar que un elemento de la lista aparezca en todas las opciones. Si se fijan, aquí está 1, 2 y 5, 1, 3 y 4, 2, 4, 6, 3, 5 y 6. No se repiten las opciones. O sea, los elementos no están repetidos. Hay que checar mucho esto. Y igual, orden ascendente, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, pues, estos son consideraciones que tiene que uno que checar. Ordenar los números de forma ascendente, ¿sí? 3, 5 y 6, no puedes poner 6, 5 y 3 en el caso de este tipo de opciones. Es lo complicado de hacer un examen Ceneval, de verdad. Créanme que es bien complicado porque luego ya estás con las prisas y dices, no, pues, chin, ya repito, no, pues lo volteo, que quede 5, 3 y 6. Al cabo una vez no pasa nada, ¿no? Es lo complicado, la verdad sí es bien complicado. Si ustedes revisaran mi examen, seguramente me encontrarían por ahí errores que a veces luego ya los omites por las prisas, sobre todo, ¿no? Pero pues esta es la forma ideal en hacer este tipo de reactivos. O sea, nada más pones tu lista, pones las opciones, ellos tienen que seleccionar, los agrupas en inciso A, B, C y D. Siempre tienes que ponerle esa opción, ¿sí? Nada de que subraya en la página los elementos, ¿no? Porque muchos profesores lo que hacen para ahorrarse los incisos, pues solamente subraya
Subraya, le ponen aquí, subraya los elementos de la tabla periódica que corresponden al grupo 1A. No, no, no. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con números, esto también es lógica. El hecho de que estén ahí ellos viendo cuál es cuál, el 1 con el 2 con el 5, sí, el 1 con el 3 con el 4, esos son los distractores. O sea, en realidad eso es lo que les permite a los alumnos inclusive copiarse menos, maestra. ¿Sí? Ahora, si usted es muy, muy ávida, pues puede poner la misma respuesta, digo, la misma pregunta esta, con otras opciones de respuesta en otro examen. No necesariamente 1, 2, 5, 1, 3, 4, sino que los puede acomodar de otra forma. Pero bueno, es ya la capacidad de combinación, pero sí, maestros, o sea, en realidad créanme que es bastante complicado llegar a hacer este tipo de cosas. Pero están muy bonitos porque entonces tus exámenes ya no son iguales. Una de las cosas de los que se quejan mucho los alumnos es que los exámenes son puro cuestionamiento directo. Y entonces pues se vuelve muy tedioso para ellos, ¿sí? Igual, tenemos que argumentar siempre de acuerdo a Ceneval. Les digo, esto ya se los dejo a su opción. Se los puse ahí nada más para que vieran cómo se hace. Y ahora vamos a hablar de jerarquización u ordenamiento, que no es lo mismo que el listado anterior, ¿sí? El listado anterior es de selección, este es de ordenamiento. En el anterior seleccionan algo que es correcto. En este se les presenta una lista de opciones y ellos lo ordenan de acuerdo a un criterio. Aquí les tengo un ejemplo. Sí, este ejemplo dice que una paciente de 32 años tiene 4 meses de embarazo, que tiene un agrandamiento de las, ¿cómo se llama? De las encías, ¿sí? Esas son las cosas que hay que considerar en Ceneval. Si esto se los pongo a los de prepa, pues obviamente no estoy cumpliendo con el reactivo Ceneval, porque pues, los de prepa no creo que sepan muy claramente que es un agrandamiento gingival, ¿no? O que no creo que sepan, ¿qué más viene por ahí? ¿Qué son las características granatumalosas? A lo mejor eso se las puedo poner a uno de licenciatura, de medicina, ¿no? O esto no se lo voy a poner. Esto, por ejemplo, este reactivo, pues no se lo ponen a uno de licenciatura general en Ceneval. Dicen, no, pues este va a lo mejor para el EGEL de química, para el EGEL de QFB, de biología. Así nosotros tenemos que tener ese sentido. Bueno, cumpliendo con esto, les dan un dato clínico, un paciente con ciertas características, y entonces dice, de acuerdo con los datos clínicos anteriores, ¿cuál es el tratamiento que le vas a dar? Ellos aquí les ponen los 5 puntos más importantes que deben de hacerse o el del tratamiento, y ellos tienen que seleccionar la correcta, cuál es la forma en que van a tratar a su paciente, y en las opciones vendrán pues literalmente estas cuestiones. Si se fijan aquí, ya nos permiten utilizar más elementos, hasta 5. De hecho, en este te permiten hasta 6. En el de orden jerárquico puedes tener hasta 6. Puedes ordenar hechos históricos, puedes hacer una instrucción. Por ejemplo, yo en biología se los pongo mucho cuando vemos replicación de virus para que me digan cómo se da la replicación del virus. Les pongo 6 pasos y ellos tienen que poner primero se pega, luego esto. Entonces eso te vuelve más dinámico a que les pongas una de cuestionamiento directo. Y aquí están pues las características que deben de cumplir. Vean, establecer con claridad la instrucción en el inicio del listado, y luego acá hay que omitir los puntos al final, no llevan puntos al final, utilizar mayúsculas en todo el listado y hasta máximo 6 elementos, ¿sí? Como pueden ver, pues esto ya se va volviendo más interesante. Ok, este es más complejo, sí, sobre todo cuando vamos a hacer la respuesta. Miren la respuesta. Se tienen que incluir todos los elementos de la lista, que eran 5. Y además se tiene que evitar que un elemento del listado ocupe el mismo lugar. Aquí, si se fijan, A, B, C, D, no hay ninguno que se repita. 5, 1, 4, 3, o sea, son diferentes. ¿Sí? Esto, sobre todo al final, hay que evitar que esto ocurra, ¿sí? Porque luego los alumnos pues, pueden inferir muchas cosas. Ordenar las opciones de manera ascendente, igual 1, 3, 3, 4, ¿sí? Hacia abajo. Y separar los elementos por espacios y comas. O sea, esto, pues literalmente nos cuesta muchísimo trabajo para hacer este tipo de reactivos. Yo ya tengo un banco de reactivos y sí los adoro a estos, pero cuando los empiezas a diseñar los odias. Más o menos, yo en lo particular no me siento muy capaz todavía para hacer este tipo de reactivos, sin embargo, si lo implemento, me tardo como 30 o 20 minutos en hacer un tipo de reactivo de este tipo. O sea, imagínate si mi examen es de 40 reactivos, pues ahí me van a encontrar, ¿no? Generalmente Ceneval sugiere
que estos valgan lo mismo que todos los anteriores, generalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en la academia lo que hacemos es que estos, como son un poco más complejos, a veces sí le damos un valor de 2 puntos, de 3 puntos. Para educación general lo puedes modificar un poco la ponderación. Ellos tienen otro sistema de ponderación que en realidad es más complejo, pero, por ejemplo, nosotros sí hacemos esto, ¿sí? Ellos inclusive tienen un sistema en el que si elegiste C, no te quita puntos, sino que te da un puntaje porque para ellos ya representa, cada inciso para que ellos ya representa algo. Para nosotros todavía no, ¿verdad? Pero bueno, entonces es lo que podemos hacer, ¿sí? Con este tipo de reactivos. Y pues son complejos, la verdad. Son difíciles de hacer, sí, pero pues con tiempo podemos lograrlo. Igual, argumentaciones siempre, siempre, siempre son requeridas. En nuestro caso, pues les digo, ya dependerá de nosotros como docentes. Relación de columna. Estos también están muy padres, porque vas a presentar 2 listas en las cuales se tienen que vincular bajo ciertos criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Bueno, el ejemplo, aquí está un refrigerador que funciona con un fluido, le pide que explique cuál es a cuál, ¿no? Siempre tienes que poner tu base, no puedes poner nada más. Relaciona ambas preguntas, no. Tienes que poner una base, pues, haciendo la contextualización de lo que estás preguntando, ¿sí? En este caso dice que son equipos de refrigeración, que lo que realizan, pues, son interacción entre fluidos, ¿no? Y tienen estos elementos y ellos tienen que relacionarlos. En este tipo de reactivos hay que separar 2 columnas y cada columna debe de denotar de qué se trata. Concepto, definición, equipo, función, etc. Números, donde van los números, las frases tienen que ser cortas, los conceptos. Y en donde va el frente tiene que ir la definición con incisos en minúscula y separados con un espacio, ¿sale? Las opciones igual, separadas por comas y deben de ir pues obviamente en minúscula. Aquí están las características que les piden. Instrucción, lo que les acabo de mencionar. Asignar título a las columnas con pertinencia. Deben de estar en negritas, eso se me pasó a decirlos. Utilizar los números y deben de estar cortos. Utilizar minúsculas y obviamente siempre debemos de tener cuidado en que dice aquí las literales deben de ser seguidas de un paréntesis, son las letras, y tener cuidado de que pues esté en minúscula y que esté literalmente la frase un poquito más larga que el concepto, ¿sí? Esas son las consideraciones para este tipo de reactivos. También están complejos, sí. ¿Cuánto te puedes tardar? Pues yo, en mi experiencia en estos me tardo como 15 minutos, cuando ya tengo todo muy bien pensado, porque luego, por ejemplo, cuando haces las de las respuestas, vean, hay que cuidar el orden. Aquí, pues, si fijan, todas son 1, A, E, C, D, y deben de estar siempre todas las letras, que no se nos vaya a barrer, o se nos vaya a ir que haya 2A, que haya 2B, no, tienen que ser las mismas, ¿sí? Y cuidar precisamente esto. Y como siempre sobra una opción, no sé si les dije al final, siempre debe haber una más. Como hay una más, las combinaciones se vuelven más prácticas porque aquí, por ejemplo, tenemos la A, la E, la C, la D, pero falta la B. Acá tenemos la B, la C, la A, la E, pero falta la D. Acá tenemos la D, la B, la E y la C, pero falta la A. Y así te puedes ir en todos. Y esto te da una capacidad de combinación más padre y pues obviamente también te da una especialización. Y creo que, ok. Las argumentaciones, lo mismo que les decía, sí, deben de ser muy tomadas en cuenta, sobre todo para las cuestiones principales pues de garantizar que nuestro reactivo está evidenciando el conocimiento que nosotros queremos, ¿sí? De lo contrario, pues caemos en una contradicción. Y estos son los últimos tipos de reactivos que se llaman reactivos padre. Estos, vaya la redundancia, están muy padres. ¿Por qué? Porque literalmente aquí puedes hablar con textos, ¿sí? Puedes poner casos, ¿sí? Sobre todo ahora la SEP pide mucho el aprendizaje basado en casos, gráficos, diagramas y demás. Y de este caso, tú puedes sacar todos los reactivos que tú quieras, hasta 8, ¿sí?
Aquí dice que al menos 2. Aquí nos dice al menos 2, pero puedes sacar máximo 8. ¿En qué consisten? En lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, tú haces el caso. Este es un caso clínico donde una persona describe su sintomatología y como pueden observar, de aquí salieron 3 reactivos hijos. 2 son de cuestionamiento directo. 1 es de elección, ¿sí? Y inclusive puedes sacar otro de ordenamiento jerárquico, puedes sacar otro de relación de columnas, lo que tú quieras. Pero estos reactivos se caracterizan por esta situación, en la que literalmente tú tienes un caso y de ahí vas a sacar todos los que acabamos de ver. Puedes sacar hasta 8, puedes repetirlos, no hay necesidad de que sea uno para cada uno. Los puedes estar repitiendo, ¿sí? Entonces, pues literalmente estos reactivos son muy cómodos porque con una sola frase o un solo párrafo, aquí sí puedes hacer varios reactivos. Entonces puedes hacer varios padres. Por ejemplo, si haces un padre que te dé 3, si pones 4 padres ya tienes 12 en el examen. Estos son los exámenes más complejos que se utilizan generalmente, son más de posgrado estos, pero también los podemos utilizar en licenciatura o preparatoria o secundaria, obviamente bajándoles un poquito más el nivel, ¿sí? Entonces, como pueden ver, son los 6 tipos de reactivos Ceneval que nosotros podemos utilizar pues en nuestras clases. ¿No? Y como Ceneval me obliga a hacer esto, tuve que ponerlo. Nada, no es cierto. Pero sí hay que darle crédito a Ceneval. Sí, el material fue elaborado de las guías de Ceneval con fines de capacitación por innovación y obviamente tiene su Creative Commons en el caso de las diapositivas, pero el contenido es de Ceneval, ¿sí? Ok. Bueno, maestras, no sé si tengan alguna duda. Es muy complejo esto, sí. Bastante. Como pueden observar, cada vez que nos adentramos en estos temas de educación, nos damos cuenta pues que requiere mucha chamba. Ujú. Y para hacer reactivos para el Ceneval, ¿uno cómo se comunica con ellos o a qué liga o...? Déjeme, ya tengo mucho que no tengo contacto con Ceneval, pero hay unos formatos, déjeme ver si por aquí los tengo. Si no, yo la puedo contactar con una maestra que es una de las que está ahorita realizando. Ellos te dan un formato de este tipo, mira. Y tú vas llenando a mano los tipos de reactivos que tú quieres realizar. Los escaneas o los puedes llenar en computadora y se los envías. Se llama cédula de verificación del reactivo. Nos podemos comunicar con Ceneval. Sí, déjeme le consigo la información porque yo tengo una maestra que se encarga de esto. A lo mejor sí la conoce, se llama la maestra Claudia Fitch. Por ahí estaba en gobierno del estado hace unos meses. Y ella es la que tiene contacto, creo que en San Luis de Ceneval. Le voy a conseguir el contacto y se lo paso, maestra, para que pueda hacerlo. Y pues prácticamente si quiere adentrarse a esto del Ceneval es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Inclusive ya usted con ciertas certificaciones puede impartir cursos de tipo Ceneval con validez de Ceneval y puede emitir certificados tipo Ceneval. Eso también está muy interesante. Más que nada, ¿sabes por qué? Porque de bioética, a Ujú. nivel del examen para entrar a las residencias, no hay preguntas. Y Ah, todos sabemos que es muy importante la sí. ética en todas las profesiones y a lo mejor señalando aún más en las de la salud, porque tienen que ver directamente con la persona. Entonces no hay preguntas o hay como 3 o 4. Entonces sería bueno enriquecer ese examen con esa Sí, área. de hecho, ellos están muy abiertos a propuestas precisamente porque casi estoy seguro que no tienen bioéticos. Ya ve que casi hay muy pocos bioéticos en el país. Sí. Seguramente no han considerado esa parte por esta cuestión. Ujú. Sí, de hecho estoy casi seguro que esa es la cuestión. Muchos de los campos que no evalúan ellos es porque, como lo platicaba al inicio, ellos tienen que tener, pues literalmente, este sistema de calidad. Entonces tienen que garantizar las credenciales de las personas para poder empezar. Y aparte, pues no todo el mundo le gusta mucho el diseño de reactivos. Yo casi estoy seguro que los bioéticos que existen en el país pues, se dedican más a la cátedra, a la investigación más que al diseño educativo de reactivos. Entonces, pues ahí es una buena área de oportunidad, maestro, tiene razón. Totalmente de acuerdo, dice Yadira. Ujú. Sí, Muy sí. bien.
Bueno, pues si no existiese ninguna pregunta, el día de hoy terminaríamos esta sesión. Está un poco, pues teórica, pero pues como pueden observar, literalmente es cómo se lleva, porque pues literalmente tenemos que empezar a hacer manualmente estos ejercicios mentales también. Sobre todo, yo les hago hincapié mucho en la, ¿cómo se llama? En la argumentación. Cuando hagas un examen, aunque no lo escribas, sí piensa en las 4 opciones de respuesta, ¿por qué las estás poniendo? Porque se te acabó el tiempo, porque necesito ya ponerlas o porque realmente estás creando distractores en un examen. Cualquier tipo de reactivo, sea de multireactivo, sea de cuestionamiento directo, de jerarquización, es muy importante, porque de lo contrario, pues nosotros podríamos estar incurriendo en faltas educativas en el sentido, no prácticamente de que estemos haciendo algo mal, sino que realmente no estamos valorando o no estamos evaluando correctamente el conocimiento de nuestros alumnos. Eso es muy importante, ¿sí? Como lo comentaba usted, maestra, luego a veces uno pues entra en ciertas inconsistencias por la falta de práctica o porque nosotros lo hacemos de manera pues lo más acercado a lo pedagógico, ¿no? Sin embargo, cuando vemos y nos ponemos a estudiar un poquito acerca de estas cuestiones de estandarización, nos damos cuenta que vamos a aprender muchas cosas, ¿sí? Entonces yo sí las invito a pues prácticamente a buscar este acercamiento con este tipo de reactivos para que la educación o los exámenes que hagamos pues estén acercados a las características de los alumnos, ¿no? Y pues aquí literalmente les digo que es una muy buena opción, sobre todo para los de preparatoria y los de licenciatura también, que van a presentar un examen después de Exani. O sea, todos en la vida nos vamos a enfrentar a eso. Y les digo que yo en lo particular siento que a mí, desde mi formación, creo que sí me hubiera gustado mucho ver este tipo de estímulos, porque pues hubiera sido más fácil para mí llegar a un examen de este tipo, donde ya sabría cómo funciona, qué tipo de reactivos me voy a encontrar, porque esa es una de las cosas que los alumnos ven. Me han comentado, por ejemplo, que muchos llegan y dicen, profe, es que venía uno de elección y venía uno de relacionar. Y, o sea, le tienen creo que ya más miedo que inclusive a las preguntas abiertas. Pero por esta estructura, ¿no? Ujú. Sí, sí, Pues no, mi muchas gracias. no, al contrario, maestras, qué bueno que asistieron el día de hoy. Yadira, muchas gracias. Nos estamos viendo. Déjenme comunico con la escuela. Se cuidan mucho. Hasta luego. Buen día. Bye.